Hola, les quiero hablar sobre lo que ocurrió en Italia, porque ha habido un cierto movimiento político, una estrategia que salió mal con respecto al gobierno en el que estaba Matteo Salvini, este miembro de la Liga, que es uno de los partidos que llaman de derecha en Italia y que muchos probablemente en los comentarios y que estén mirando esto apreciarán, porque se les llama a estas nuevas derechas que los medios meten en el mismo saco de extrema derecha europea. Pero quiero que hablemos un poco qué es lo que ocurrió y después que veamos quién es Matteo Salvini para aquellos que no lo sepan, porque me doy cuenta que muchos probablemente no tienen idea de quién es, qué representa y qué empuja la Liga del Norte, que es su partido originalmente, o la Liga Italiana actualmente. ¿Y qué pasa con el Movimiento 5 Estrellas, que era el partido que estaba en coalición con él en gobierno y que se separaron y actualmente se pusieron de acuerdo o se están poniendo de acuerdo con el partido demócrata, que es la centroizquierda italiana, aunque también es posible que se pongan de acuerdo con el partido de Berlusconi, que es la centro derecha italiana, el partido 5 Estrellas. Vamos a ver cuáles son las propuestas de estos personajes y si esto es positivo, negativo o si es simplemente irrelevante. Ahora, ¿qué ocurrió? Que Salvini estaba en el gobierno, siendo su partido la Liga, que vamos a explicar un poco qué es y qué es lo que está detrás de ese partido, con el Movimiento 5 Estrellas. Y lo que ocurrió es que el partido de Salvini, y él particularmente, su popularidad había ido aumentando porque su mensaje ha sido principalmente, aunque después vamos a ver que otras cosas también empuja, el de hacer restricciones a la inmigración en Italia, porque se estaba recibiendo una cantidad enorme de refugiados de lo que es África por muchos años, y empezó a poner restricciones y eso puso a la gente particularmente feliz. Y también vamos a ver otras políticas económicas que se implementaron, que le ganaron apoyo, pero que no necesariamente son muy positivas. Ahí vamos a hablar un poco del tema del sueldo mínimo, los bonos, que muchos de los que acá escuchen la palabra bonos lo van a asociar un poco más a la izquierda y van a ver a qué me refiero un poco más adelante. Entonces lo que hizo este señor Salvini, que podríamos decir que es parte de su carácter, porque históricamente ha sido, podríamos decir, voluble ideológicamente y va cambiando constantemente y adaptando su mensaje para obtener más poder, intentó hacer un movimiento político en tratar de llamar a elecciones mientras estaba en el gobierno con la coalición de este partido 5 Estrellas para intentar ganar más protagonismo, que su partido saque más apoyo, y quería convertirse en el primer ministro italiano, sacando de este lado a lo que es el movimiento 5 Estrellas. Y esta jugada política, digamos que no fue una buena jugada. Eso causó que se enojara mucho su partido coalición, que es el 5 Estrellas. Renunció el primer ministro italiano en su momento, que era el partido 5 Estrellas, y decidieron excluirlo del gobierno, lo mandaron a la oposición y ahora están negociando para formar gobierno, porque Italia es un sistema parlamentario, las mayorías parlamentarias deciden las cosas, con el partido centro izquierda, que es el Partido Demócrata Italiano. Vamos a ver cuáles son las propuestas que ponen y vemos qué va a ocurrir. Pero antes de seguir avanzando y viendo con detalle qué es lo que ocurrió con esto, quiero que observemos un poco quién es Matteo Salvini, cuál es su historia un poco política y cuál es el partido del que viene, que es este de la Liga, y por qué este partido ha ido mutando a lo largo del tiempo. Y después vamos a pasar a observar los detalles entre este pacto, este posible acuerdo gubernamental que puede cambiar todavía entre el Movimiento 5 Estrellas y la centroizquierda. Pero comencemos con Salvini. Muchos lo tratan como si él fuera el ejemplo de alguien muy de derecha, pero Salvini tiene una historia política algo voluble, digamos que ha cambiado mucho. Él es desde siempre, desde su historia política, inicio de 1990, en el partido de la Liga, que en ese momento se llamaba la Liga del Norte. Y tomemos en cuenta que la Liga del Norte, al igual que el Movimiento 5 Estrellas, no eran partidos, digamos, muy de izquierda o de derecha. ¿A qué me refiero con esto? Que había de todo dentro, tenían como un elemento en común, que en el caso de la Liga del Norte era el separatismo, porque la Liga del Norte lo que buscaba, y hay sectores que todavía lo buscan, era básicamente la independencia de los distintos sectores del norte de Italia para formar países independientes. Una república de Génova, los lombardos también independencia con Milán, los venecianos que tienen mucho independentismo. Y esas básicamente cosas que se estaban empujando. ¿Y por qué menciono esto? Porque
Tomen en cuenta que muchos hablan de España con Cataluña, que ahí tratan de independizarse, etcétera. Pero hay que observar que el nivel de apoyo al separatismo no es tan fuerte en Cataluña o en otras partes de España como lo es realmente en Italia. Recordemos que Italia en la segunda mitad del siglo XIX se unificó y muchos de los reinos, repúblicas, de todos los sistemas que estaban imperantes en Italia, eran de naciones, de países que llevaban existiendo algunos por más de 1000 años. La República de Venecia era el ejemplo de una república que existe de manera continua más largo de la historia, y su sistema es el único que puede decir que tiene aproximadamente 1000 años seguidos sin una sola dictadura y de manera estable pasando el poder, una cosa única en la historia. Entonces muchos de esos sentimientos, podríamos decir, hacia estos estados anteriores a lo que fue el Reino de Italia y después la República Italiana no desaparecieron, y eso se nota también incluso en el apoyo moderno hacia el separatismo. Hay encuestas del 2015 pero también muy modernas que le preguntan a las poblaciones respectivas de distintas partes de Italia qué piensan de independizarse, y el 57% de los venecianos, de los que están en los territorios de Venecia, quieren que Venecia se independice y sea un país independiente. También se observa que hay un apoyo importantísimo en otras partes de Italia para independencia. En Sicilia también hay aproximadamente un 45% de apoyo a la independencia, cerca de un 43 o 44% de Lombardía, en Génova también, en Florencia. Hay mucho deseo de separatismo, particularmente en el norte de Italia, pero también en el resto del país, porque muchos no se sienten italianos. También hay que tomar en cuenta que los italianos no hablan el mismo idioma exactamente igual. Muchos consideran dentro de Italia que son idiomas distintos, o podríamos decir dialectos con muchas diferencias, y particularmente hay un desagrado enorme entre distintas partes de Italia porque no se sienten la misma gente, hablan distinto y tienen culturas muchas veces distintas. No es raro observar que haya ciertos conflictos entre los italianos del norte y los del sur, porque los del norte generan más ingresos, tienen más riqueza, también hay una cultura más de trabajo, y consideran que el sur son más flojos, y los del sur consideran que los del norte son más arrogantes, particularmente porque el Estado italiano le extrae mucha riqueza al norte de Italia para financiar con bonos y subsidios el sur de Italia, y eso genera choques constantes. Y eso se observa en distintas partes de Italia, que hay mucha sensación de separatismo. Y tomemos en cuenta que Liga del Norte nació para ese fin. Era básicamente conseguir la independencia de las distintas partes del norte de Italia para que fueran todos países independientes. Sentimiento que no ha desaparecido por completo, y para que tomen idea de la seriedad de esto, ha habido ya referéndums en Venecia particularmente, y en otras partes de Italia se está empujando para la independencia, y aunque el gobierno no los ha querido aceptar, se observaban algunos 78% de aprobación, mucha participación ciudadana. Y en el año 1997 hubo un intento de golpe de Estado en Venecia, que ahora deberían estar viendo una foto en pantalla de uno de los tanques que artesanales, podríamos decir, que se utilizó para intentar separarse de Italia. Entonces esa sensación está presente, y cuando digo que estos no eran partidos de izquierda o derecha, no es porque sean algo de tercera vía, no, simplemente porque ese era el fin común. Y dentro de este partido había gente de la Liga del Norte, como era un partido separatista, había gente de izquierda, de derecha, de centro, había de todo. Y Salvini ingresó a este partido siendo también empujando el separatismo de Italia en su momento, y atacaba mucho particularmente a los napolitanos, a la gente del sur de Italia, por considerarlo personas, como dice aquí la declaración, que eran flojas, que huelen mal, y que incluso los perros se alejan de los napolitanos por los desagradables que son, cosas como esas. Y él comenzó siendo líder de una facción dentro de la Liga del Norte, y no una facción de derecha, sino que él era líder de la facción comunista dentro de la Liga del Norte, siendo de 1990 hasta aproximadamente 1997-98, que fue líder de los comunistas italianos en el norte de Italia dentro de la Liga del Norte. Y sus primeros cargos él fue electo como comunista también para cargos locales en la zona, aunque eventualmente lo que fue haciendo el cambio, y uno puede dudar o no de que sea sincero el cambio, es que comenzó a adaptarse a los tiempos y hizo un cambio de la Liga del Norte que eventualmente lideró a ser un partido más de descentralización, y podríamos decir como categorizan populista, con materias económicas
variadas. ¿A qué me refiero con esto? Que eso se nota incluso con su gobierno, que hablan de bajar un poco en algunos impuestos, de subir en otros, quieren aranceles altos, proteccionismo, intervención estatal, también subsidios para empresas de control estatal italiana, quieren implementación de un... Y esto se comparte también con el tema del Partido Cinco Estrellas, que tienen políticas muy similares, que es el tema de subsidios, bonos todos los meses con esto de darle un sueldo a todas las personas desempleadas y de clase baja por parte del Estado todos los meses, que básicamente es hacer un bono de manera mensual dado por el Estado italiano. Ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? Es una buena pregunta, pero ese es parte de sus propuestas y lo que quieren implementar. Además de aumento de la creación de un sueldo mínimo que en Italia no existe y aumentos constantes también de este gasto. Pero eso va de la mano de algunos bajas de impuestos, etcétera. Básicamente son volubles temas ideológicos. Y lo que fue constante después, que ahora se ha ingresado, es un mensaje más nacionalista y de duro contra la inmigración, pero eso es lo único que es constante, todo lo otro es variable, y como vemos incluso este nacionalismo tampoco es tan constante, porque en los 90 empujaba a Salvini el separatismo del norte de Italia y atacaba a los italianos del sur de Italia, los napolitanos y los sicilianos. Eso es más bien la figura de Salvini, para que tomen idea de este partido, porque es tan voluble. Porque lo que tiene en común la liga italiana es que hay personas que quieren descentralización, que son más de izquierda, de centro o de derecha y de todo, y personas que son independentistas. Y el movimiento Cinco Estrellas tiene algo similar. Es voluble, podríamos decir, en las cosas que tiene. Y por eso aquí viene la situación del acuerdo que mencioné con anterioridad. Porque tenemos el Movimiento Cinco Estrellas con el Partido Demócrata negociando. Y esta negociación consiste en la posibilidad de formar un gobierno y esto tiene ciertos requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos para que se forme básicamente gobierno entre estos dos partidos? Son básicamente tres temas en los que no se sabe si va a haber acuerdo o si la Liga del Norte podría, el Partido Cinco Estrellas intente después formar con Berlusconi una coalición que está presente. Son tres propuestas que se están negociando y que todavía no se llega a acuerdo. Y el Movimiento Cinco Estrellas quiere reducir el Congreso, el Parlamento italiano, para reducir su gasto, reducir su número, pero esto va de la mano... dice el Partido Demócrata, si es que hacen una reforma constitucional en Italia. También está el tema del gasto público, porque se observa que la política económica del Movimiento Cinco Estrellas es básicamente decir que reducir el gasto y la austeridad no sirve necesariamente, y lo que ellos quieren es incentivar el mercado interno con gasto. Aquellos que les suene eso algo parecido probablemente se acordarán un poco de Argentina, y es la política keynesiana y que también Piñera intenta hacer, de gastar para producir movimiento económico interno, y eso genera más deudas, etcétera. Esa es la política económica tanto del movimiento de las Cinco Estrellas como la Liga del Norte, mientras que el Partido Demócrata, la centroizquierda italiana, quiere aumentar el gasto, pero también busca reducir el déficit subiendo los impuestos, cosa que no quiere hacer el Movimiento Cinco Estrellas, que los quiere bajar. Y también el tema más contencioso, el tema de la inmigración, donde probablemente se llegue a un punto medio, porque lo que quiere hacer la centroizquierda, el Partido Demócrata, es revocar por completo las restricciones a la inmigración que se hicieron en la coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga del Norte de Salvini, y quieren eliminarlas por completo y permitir el ingreso de personas sin mucho límite, mientras que el Movimiento Cinco Estrellas, aunque no tan duros contra la inmigración como Salvini, quiere que se aumenten las restricciones o en el tema de la negociación se bajen apenas un poco, pero no quieren liberar las puertas como es antes. Ahora, ¿es posible que se llegue a acuerdo? Puede ser, realmente no se sabe. Por eso incluso Berlusconi, que es un político muy corrupto, y el partido de la centro derecha, que son los demócratas cristianos de Italia, que también han tenido mucha corrupción, pero son el tercer partido o segundo partido más grande al ser la centro derecha, propuso la posibilidad de que hubiera una coalición. Pero como se dan cuenta, las propuestas del Movimiento Cinco Estrellas, de la Liga del Norte, es una mezcla de cosas. Hay subsidios para empresas, hay aranceles, proteccionismo, también hay unas bajas de impuestos en algunas cosas, subidas en otras, hay controles migratorios, también hay algunos que son separatistas, otros que son de descentralización, y lo único que hay en común es que son más nacionalistas y tienen cierta dureza con la inmigración. Entonces, para decir
con estas características, no podríamos decir que estos partidos, que personajes como Salvini, que fue un comunista y que dice que todavía se siente algo identificado con la izquierda tradicional, son realmente tan de derecha. Por eso yo digo que cosas como el movimiento de Salvini, o el Partido por la Libertad de Austria, o AfD en Alemania, o el Front National en Francia, son más bien populistas. Y en el caso de los italianos de esta derecha, son más bien socialdemócratas, que son más nacionalistas y que quieren controlar la inmigración. Pero es eso, no son realmente muy de derecha. Y para el caso de AfD o el Front Nacional o el Partido para la Libertad, cuando se les acusa a ellos de ser más bien fascistas, se acercan más a eso que a la derecha, y son más bien una izquierda estatista, controladora, pero más nacionalista y controladora de la inmigración, que se acerca un poco más al tema del fascismo. Y por eso digo que no hay que meter en el mismo saco a lo que es las derechas más de verdad, con estos movimientos entre socialdemócratas o fascitoides, pero que son más nacionalistas y conservadores y controladores de inmigración, porque no es lo mismo alguien como Bolsonaro, alguien como Kurz en Italia, o alguien como Abascal y Vox en España, a cosas como el movimiento de Salvini, Marine Le Pen en Francia, o AfD, o los demócratas suecos. Son distintos, porque aunque tienen en común que quieren mayor control migratorio, y todos ellos se podrían considerar que son personas más bien nacionalistas, ahí las similitudes se acaban, porque podemos observar que la política tanto de Bolsonaro como de Vox, como de Kurz en Italia, que lo sacó del gobierno el Partido por la Libertad porque se enojaron con él, básicamente consiste en reducir impuestos, reducir el gasto, empujar un libre mercado, reducir aranceles, además de poner ciertos controles migratorios y seguir una moral, podríamos decir, conservadora. Entonces, de política económica son de derecha, se puede entender como tal, mientras que en realidad estos movimientos populistas, como se les llama, que creo que entran mejor en la categoría, como el movimiento 5 estrellas, el Front Nacional, AfD o la Liga del Norte de Salvini, son más bien entre, y varían, socialdemócratas que se van a veces más a la izquierda que a la derecha, pero más conservadores, nacionalistas y controladores de inmigración, a grupos más bien fascitoides, como es el caso del Front Nacional, que quieren un control económico enorme, dirección del Estado, muchas cosas de la economía, y lo único que se diría que es de derecha, que en realidad no es de derecha o de izquierda, simplemente es el tema de su nacionalismo y control migratorio, que en realidad, como digo, no es de derecha ni de izquierda, simplemente es. Por eso podríamos decir que hay movimientos nuevos y políticos nuevos como Bolsonaro, el caso de Vox o Kurz en Austria, que son de derecha y se nota tanto por su tema cultural como por sus políticas económicas que son de libre mercado, y tenemos estos otros que son, digamos, ideológicamente volubles y con muchas simpatías hacia la izquierda en materia económica, para que noten esa diferencia, para que se den cuenta en realidad que no son lo mismo. Y por eso yo creo que sabe que a Salvini yo no lo tengo muy alta estima. Algunas cosas son rescatables de sus políticas, pero en realidad tanto su movimiento de la Liga del Norte como el movimiento 5 estrellas son más bien socialdemócratas. Solo lo positivo diría que es más el control migratorio que iban a hacer, pero más allá de eso no me gusta demasiado. Prefiero mucho más algo como Vox o el caso de Bolsonaro, incluso Kurz en Austria. Creo que eso es mucho mejor. Si tuviera que hacer una comparación a nivel latinoamericano, diría que estas nuevas derechas populistas que ya mencioné son más similares al peronismo italiano, al peronismo argentino. Y ahí aquí se nota un poco la influencia italiana también en la política argentina, porque ahí llegaron muchos italianos en su momento. Se observa que en realidad podemos notar que son volubles, solo hay ciertos temas comunes, pero en realidad son como los peronistas, quieren meterse en la economía, control estatal, proteccionismo, aranceles, hay un nacionalismo de fondo, algunos control migratorio, pero tan de derecha, cuestionable realmente que lo sean. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario, y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.